Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Y quiero hablarte de los procesos, no sé si de llamarlo de esa manera, pero los aceleramientos de Dios. Cómo Dios acelera y nos empieza a poner urgencia. Muchas veces usted ha escuchado en las noticias cuando dice se presentó un proyecto y el presidente le puso suma urgencia. Otros trámite legislativo normal, pero otros tienen suma urgencia. Necesitan aprobarse rápido o rechazarse, no sé. Y la verdad es que Dios está poniendo suma urgencia con respecto a algunos temas. Y dice Mateo capítulo 25, verso 6. Dice, y a la medianoche, voy a leer un poquito antes, dice la parábola de las 10 vírgenes. Y Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos, escuche esto, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto es algo muy importante porque cuando miramos esta parábola, vemos una situación, vemos que el Señor nos está diciendo el reino de los cielos, ese es el título, ese es el chasis, el marco. Y dice el reino de los cielos, o las leyes del reino de los cielos. En el reino de los cielos tenemos algunas leyes, tenemos algunas formas en que ustedes deben de estar atentos. Y yo les voy a decir cómo es el reino de los cielos. En el capítulo 24, porque algo que parece de perogrullo, pero para leer el 25 hay que leer el 24. Y si usted lee el 24, todo el 24 habla acerca de la venida del Señor Jesús. En el capítulo 24, verso 1, Él predice la destrucción del templo. El templo cuando Jesús sale del templo, se iba y dice, y sus discípulos, para mostrarle los edificios del templo, y el Señor le dice, ¿veis todo esto? De cierto digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el Señor, ¿verdad? Esa palabra se cumplió en Cristo y se cumplió en el templo, en el año 70. Ahora, luego de eso, dice, y estando Él sentado en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es muy importante, porque en el Monte de los Olivos Él va a regresar. Cuando Él vuelva, no en su parusía, sino en su epifanía, dice que pondrá su pie sobre el Monte de los Olivos y se va a partir. Eso va a ser algo terrible. Dice, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo.
Entonces empieza el Señor a hablarle una serie de situaciones. Les habla de los profetas, los falsos, le va a decir que se van a multiplicar la maldad y dice, y el amor de muchos se enfriará, más dice el que persevere hasta el fin, este será salvo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y a veces pasamos muy por encima de los versículos y no nos sumergimos en ellos. Y dice, persevera hasta el fin, persevera hasta el fin. Pastor, estoy a punto de lanzar la toalla. Persevera hasta el fin. Porque solo de esa manera serás salvo. Escúcheme esto. El cielo, alguien dijo por ahí que el cielo está pavimentado de buenas intenciones. Hay gente que quiso hacer lo bueno, que quiso granjearse el cielo. Están muchas veces, lamentablemente, en la religión, en esta iglesia imperial que le llamamos, ¿verdad? La iglesia católica de pronto empezó a vender indulgencias, ¿se recuerda? Y para vender su camino al cielo, y muchos querían comprarla. ¿Y qué pasaba con los que no tenían? Así no funciona. Lutero lo vio y dijo, no, esto no es la forma. Bueno, dice, y será predicado el evangelio del reino. El evangelio del reino. Entonces tenemos el evangelio del reino, la palabra del reino, los hijos del reino, el Señor del reino. Y cada una de ellas nosotros tenemos que ir rescatando para poder entender hacia dónde vamos. Si no entendemos a qué nos llamó el Señor, si no entendemos el propósito, difícilmente, amados hermanos, vamos a enamorarnos de la venida del Señor. Hay gente que le teme a la venida del Señor. Dice, hoy pienso en la venida del Señor y me da miedo. ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo? Quizás porque no lo entiendes. Ay, no sé, siento como que no estoy preparado. Y puede ser, pero puede ser que no te hayas sumergido en lo que Dios quiere mostrarte. Entonces, es importante lo que yo te estoy diciendo. Luego viene una serie de profecías, la abominación desoladora. Estoy haciendo solo un resumen del capítulo 24. En el verso 29 de capítulo 24 habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y empieza a hablar de la venida. Y luego habla de la elección de la higuera. La higuera representa a Israel. Y dice, cuando ustedes estén viendo la higuera, ¿verdad? Y ustedes van a ver que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego dice, nadie sabe el día y la hora. Y aquí hemos hablado muchas veces, pero lo que yo quiero mostrarte son señas, son algunos tips. Por ejemplo, más dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue los días de Noé? Comían, bebían, dice, se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y cuando yo miro eso, digo, la Biblia dice que el Señor, cuando le habla a Noé, le dice a Noé, Noé, entra tú, tu mujer, tus hijos contigo, y sus hijas, entren en el arca y cierra. Y dice, cuando él entró, Dios cerró la puerta. Y nadie la pudo abrir. Y esto es interesante porque la puerta no la cerramos nosotros. La puerta no la puede cerrar ni un pastor, ni una iglesia, ni una organización. No la podemos nosotros cerrar. El único que cierra la puerta es Dios. Y en ese orden nosotros tenemos que entender que la figura de Noé nos está diciendo, voy a venir
Y los que entren se salvan, los que no entren no se van a salvar. Van a tener otras formas, lo dije el día lunes. Pero no quiero repetir, aunque como dice el apóstol Pablo, para mí no es problema volver a repetir las mismas cosas si para vosotros es provechoso. Pero lo que quiero dejar en tu corazón es para poder llegar hasta donde quiero llegar. Noé le dice el Señor que Dios le dice de aquí a 7 días. De aquí a 7 días. No le dijo vengo mañana a las 4 de la tarde. No, le dijo de aquí a 7 días. Viene este juicio. ¿Por qué? Porque Dios a sus amados les avisa. Porque Dios a sus amados, a sus amigos, les avisa. Dios no nos va a tomar por sorpresa. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y dice, cuando dice Mateo 24:36, dice, pero el día y la hora, día y hora, nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sin embargo, más después te dice, pero atento a esto, será como los días de Noé. No te dice día y hora, pero te dice, pero será como los días de Noé. Y cuando estén, anden comiendo y bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, ustedes entren al arca, porque ya está llegando el fin. Así será la venida. Y luego dice, entonces, verso 40, entonces dice, estarán 2 en el campo. ¿Qué es lo que es el campo? ¿Qué es lo que representa el campo para nosotros? El Señor lo dijo en la parábola de la semilla, ¿verdad? El trigo y la cizaña. Dice que el campo es el mundo. Entonces aquí dice, 2 estarán en el mundo. Pero en el mundo hay trigo y hay cizaña. Hay trigo que es fruto, que es una proteína y luego tenemos cizaña que no sirve para nada, pero sí se parece. Pero dice, 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Pastor, ¿qué significa? ¿A qué se refiere? Hay gente que trabaja, que está trabajando en el campo. El campo es el mundo. Nosotros no nos podemos relacionar con el mundo, pero estamos en este mundo. El Señor Jesús dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que los apartes de él. Entonces hay gente que está en el mundo, 2 estarán en el campo, 2 estarán en el mundo, 2 estarán en esta circunstancia, en esta situación. Uno será tomado, el otro será dejado. Esta es una señal para nosotros, para decirnos, ¿sabe qué? No todos los que estén en el campo están haciendo o están trabajando para hacer la voluntad de Dios. No todos los que están en el campo están preparándose, porque uno va a ser tomado. Luego dice, 2 mujeres. La Biblia cuando habla de mujeres, lo hemos hablado en otras oportunidades, habla de la iglesia. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. 2 mujeres estarán moliendo, preparando. ¿Qué se muele en el molino? El trigo, ¿verdad? La cebada, el trigo para poder hacer pan. Y dice, una será tomada y la otra será dejada. Wow. El campo, escuche esto, el campo, que es el mundo, es el atrio. El molino es el lugar santo donde hay pan. Y hay otra palabra que lo dice en el libro de Lucas, capítulo 17. Dice, os digo
que en aquella noche, estarán dos en una cama. ¿Qué es lo que hace en una cama? Se duerme. Y la palabra del Señor nos dice que el dormido es como el que esté muerto. Y dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, tenemos el que está en la cama, los que están en el molino y los que están en el campo. Lucas lo pone cama, molino, campo. Mateo lo pone campo y molino, pero no pone cama. Entonces es importante ver, cuando miremos la palabra del Señor, tenemos que mirar todos los enfoques. A los evangelios se le llama evangelio sinóptico, es decir, que todos tienen una mirada, como los cuatro seres vivientes, tienen cuatro rostros, así también lo tienen estos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces le dice, van a estar dos en una cama, van a estar dos, pero muertos. Y a uno lo van a levantar y al otro lo van a dejar. Estarán dos en el molino, ahí está hablando de iglesia. Y está hablando de dos tipos de iglesia, que están preparando un pan, pero un pan realmente no está alimentando nada. Uno será tomado, la otra será dejada. Dos en el campo trabajando, pero uno para Dios y otro para su propio beneficio. Uno será tomado, el otro será dejado. Entonces es necesario que nosotros empecemos a entender en qué grupo estamos. Y si usted hace una separación, aquí tenemos 50 y 50. Miti, diría uno, ¿verdad? Entonces, ¿de cuáles quiere ser usted? Cuando miramos y encontramos aquí el párrafo de las vírgenes, voy a volver a Mateo capítulo 25, encontramos y dice, tardándose el esposo, cabecearon todas. Aquí no es una que se durmió, dos que se durmieron, tres que se durmieron. No, aquí todas se durmieron. Y el dormir en la Biblia representa muerte. Lázaro dice, no está muerto, duerme. La niña murió, no murió, está dormida. Vamos a ir a despertarla. La palabra del Señor nos dice que aquellos que mueren en Cristo no mueren, sino que duermen. Entonces aquí tenemos a 10 doncellas, no es novia. No es novia, la novia no duerme. La novia está inquieta. La novia está pendiente. La novia está mirando la hora, está mirando las señales, está viendo si aparece por allá alguien que empiece a llamarla. Está atenta a lo que dice Eleazar, el Espíritu Santo, para decirle, ese que ya viene, ese que está allá, ese es mi señor Isaac. Ese que no te puedo creer, y con él me voy a casar, sí, y yo me bajo, dice, yo me voy a bajar aquí y voy a salir a su encuentro, me voy a cubrir, voy a ponerme bajo autoridad, y para que él sepa que la que viene es una que está dispuesta a estar bajo autoridad. Hablábamos hoy en la mañana con el apóstol Víctor Garduño y decía algo que es tremendamente cierto. La novia no escoge. Escúcheme esto. La novia no escoge con qué vestirse. La novia no escoge qué perfume usar o qué vestido usar, qué tiara usar sobre su cabeza. La novia, a la manera de Esther, que es la novia, la reina, ¿verdad? La que es preparada, dice que ella fue preparada durante un año. 6 meses con aloes, con ungüento, y 6 meses con afeites de mujer, ¿verdad? Perfumada. Ella pasaba y la estela llegaba. ¡Qué rico! Y ellas le preguntaban, la que se casó, porque todas las demás estaban ahí, todas podían ser reinas, como dice el poema de Gabriela Mistral, todas queríamos ser reinas. Pero ella, la que
que estaba preparada ya de antemano para ser la amada del rey, dice que ella le preguntaba a los eunucos y le decía, ¿qué es lo que le gusta al rey? Y los ministros que representan los eunucos, los ministros, le decían, ponte esto acá. Y una de las cosas que la iglesia tiene que entender en este tiempo es que la iglesia no se puede vestir como a ella le da la gana. No hay un evangelio a mi manera. Hay un evangelio de acuerdo a la palabra de Cristo. Hay un evangelio de acuerdo a lo que el Señor nos ha dejado. Y el apóstol Pablo dice, la voy a desposar. Te voy a desposar como una virgen pura, sin mancha, sin arruga. Una de las cosas que la iglesia debe entender que no existe la iglesia democrática. No existe. Es un error pretender que nos podemos vestir con modas del mundo. Tenemos que ir de acuerdo al propósito, a lo que el Señor nos ha dejado. Estas mujeres, a las cuales le estoy hablando, dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Cuando miramos esta palabra, dormir tiene que ver con estar muerto. Uno de los usos que se le da en esta es estar muerto. Wow. Es tremendo porque cuando nosotros pensamos, los que están durmiendo no van a escuchar la voz. Y nosotros debemos estar gregoreo, dice el Señor, velando. Tienen que estar velando. Entonces, si el Señor Jesús le dice en el capítulo 24, en el capítulo anterior al que le estoy diciendo, dice, por lo tanto, velad. Velad. Y en el capítulo 25 se duerme. Entonces, los que están en el capítulo 24 son los que van a alcanzar el nivel de novia o de más que vencedores, que son los que van a alcanzar el galardón de irse en la parucía con Cristo. Pero las del capítulo 25 son los que no llegaron, los que llegaron tarde. Son los que van a golpear la puerta, a la puerta del arca y le van a decir, ábrenos Noé, ahora te creemos. Es tarde. Se durmieron y se tienen que quedar a la tribulación. ¿A qué etapa, en qué tiempo de la tribulación son levantados? A la medianoche. ¿Y qué pasa a la medianoche? Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Se oyó un clamor. Y el clamor era, aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dice la palabra del Señor en el libro de Samuel, en 1 Samuel dice, antes que la lámpara de Dios se apagara, Jehová Dios llamó a Samuel. Antes que la lámpara se apague, Dios llama a Samuel. Antes que la lámpara se apague, escuche esto, Dios tiene palabra profética. Antes de que la lámpara se apague, Dios nos va a llenar con su palabra. Dios va a levantar palabra para que todo aquel que lo oiga el día de mañana no diga, pero es que a mí nunca me dijeron. Tiene que oírse, se tiene que oír, hermano, y muchos están escondiendo el mensaje de este tiempo. Están escondiendo el mensaje que dice, el esposo viene. El esposo viene, salgan a recibirle. El esposo viene.
y algunos durmiendo. Ellos no van a escuchar la voz. Solo la van a escuchar a la medianoche de la tribulación. 3 años y medio. 3 años y medio donde van a tener que estar y van a ser levantados en ese tiempo. ¿Sabe? Y aún en ese tiempo, dice, las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor. ¿Recuerda quién dijo esta palabra? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará. Señor, Señor, no vas a entrar. No vas a entrar. Ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto digo que no os conozco. Verso 13, velad. Esa es la clave. La clave es esa, velad, pues no sabéis el día ni la hora, otra vez, en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es en el capítulo 24, le habla a la amada y le dice, ustedes cuando vean estas cosas, estad firmes, erguíos, levantad vuestra cabeza porque tu redención está cerca. En el capítulo 25 le está hablando a las doncellas, ya no a la novia, sino a las doncellas. Y en el verso 14 ya no le habla a la novia, sino que le habla a los ministros. Y en el verso 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó otros también 2. Y así, y usted conoce la historia, y el que uno, dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando miro este párrafo, digo, Señor, tú lo tienes todo planeado. Y dice que a uno de los siervos le dio 5, a otro 2 y a otro 1, según su capacidad. Y los dos primeros tuvieron capacidades de multiplicar al doble. Pero uno, ¿verdad? Dice, le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, es la invitación del Señor para los siervos, es un Señor para los ministros. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía. Hay algo que nunca debemos hacer, que debemos decir, ay, si yo conozco al Señor. Si lo conoces, tienes que hacer su voluntad. Y él dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Qué es lo que te puede paralizar? ¿Qué es lo que te puede paralizar para no alcanzar estos galardones? Primero, pretender que conoces lo que en realidad no conoces. Y número 2, tener miedo de algo que no conoces. Tengo un amigo que dice, el hombre, lo que teme, ¿verdad? Lo que teme, lo que no conoce lo ataca, y lo que teme lo mata y se lo come. Eso lo dice mi amigo Pablo Lai. Sin embargo, aquí dice, tuve miedo y escondí tu talento. Lo escondí. Pero ¿sabes qué? Aquí tienes lo que es tuyo. Y yo te quiero decir algo. Dios es intencionado. Dios tiene intención
Un día hablaremos de esto, pero Dios es intencionado con nosotros. Y Dios espera mucho de nosotros. Y Él espera que su inversión rinda el fruto. Y Dios espera que tú puedas multiplicarte. Y que lo que Dios te ha dado, sea mucho, pequeño, o parezca nada, eso que tú tienes, Dios lo pueda usar. Hoy oraba una hermana, un matrimonio me pedía que orara por un emprendimiento que están haciendo. Dice, pastor, ¿podría orar? Por supuesto, claro que sí. Y una de las cosas que me gusta mucho es cuando la gente dice, pastor, mire, la cosa está mala, pero Dios está conmigo, pastor, y el Señor me va a sacar adelante. No se queda en los laureles, no dice, ay, qué pobrecito. Usted sabe, usted me conoce. Hay muchos de ustedes que me conocen de muchos años. Cuando la gente me dice, pastor, me despidieron, yo le digo, exacto, qué bueno. Qué bueno, porque significa que Dios algo va a hacer contigo. Si el enemigo creyó que te quitó el trabajo y que te va a oprimir, no tiene idea que Dios tiene todo ya planeado. Quiero decirle una cosa, el diablo estuche del Señor, el diablo le sirve al Señor. Él piensa que puede hacernos daño, pero en realidad es un agente para el propósito en nuestra vida, para que el Dios se manifieste en nuestra vida. Él pensó que le iba a hacer daño a Job y que lo iba a sacar y que le iba a sacar, ¿verdad?, toda una serie de maldiciones contra Dios. Ocupó a su misma esposa, maldice a tu Dios y muérete. Él dijo, no, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él vive, yo puede que este cuerpo se esté deshaciendo, pero yo sé, y aún del polvo se levanta, y Él me va a vivificar, aunque muera, Él me va a vivificar. Es la fe que tuvo Abraham cuando dijo, yo y el muchacho iremos, subiremos, adoraremos. Adorar significaba ofrecerlo en sacrificio. Nosotros iremos, subiremos, adoraremos, volveremos. No sé cómo lo va a hacer Dios, si Dios va a juntar todo el polvo, no lo sé. Solo sé que lo va a hacer. Solo sé que Él sabe, que yo sé, que Él sabe, que sé, que Él sabe, que yo sé que Él sabe, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El esposo viene. Y tú lo puedes escuchar y lo vas a oír, porque dice la palabra del Señor, y se oyó una voz. Cuando el Señor venga, se va a oír con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y lo van a oír. Y va a ser tan potente la voz que aún los muertos lo van a escuchar. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es en la primera resurrección. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para eso? ¿Estás expectante, perdón? ¿Estás mirando lo que sucede o estás como estas 10 vírgenes? Yo estoy predicando, y espero no estar predicando al aire y estar tirando palos de ciego, como decimos acá. Yo estoy creyendo en algo más grande de lo que hombre alguno ha visto jamás. Aleluya, yo anhelo que te vayas con Cristo. Yo anhelo con todo mi corazón. Mire, no tengas a Dios por un Dios que va a venir para destruirte, porque no es así. Él es un Dios que lo único que quiere es amarte. La única razón por la cual tú te pudieses perder, no es porque el diablo, como dice, metió su cola. Aunque sí la mete. La única razón es porque tú dejaste de mirar a quien debías de mirar.
Dice la Biblia, mira, que ninguno deje de alcanzar la gracia. Mira, que ninguno deje de alcanzar la gracia. ¿Qué es lo que puede quitarte esa bendición? ¿Qué es lo que puede quitarte que tú puedas alcanzar la gracia? La amargura, el enojo, la ira, la contienda, la maledicencia, la maldad. Te pueden quitar esa gracia. Que caiga de la gracia de Dios. Mira que ninguno caiga de esa gracia bendita. Busca al Señor. Escúchame esto. Lo dije anoche, pero lo voy a volver a repetir. A la medianoche es la mitad de la tribulación. ¿Por qué, pastor, usted dice que es la mitad de la tribulación? Porque la noche se separa, tiene 4 vigilias. Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche es la primera vigilia. De las 9 de la noche a las 12, la segunda vigilia, la medianoche. De las 12 a las 3, el cantar del gallo, a las 3 de la mañana. De las 3 a las 6, el amanecer. Esas son 12 horas. ¿Cuál es la mitad? La medianoche. A la medianoche dice la palabra del Señor que vino el ángel destructor sobre Egipto y trajo, hermano, muerte. Y dice que hubo tal clamor, un clamor, pero no de gozo, un clamor de angustia. El clamor de la medianoche no es para que nosotros nos sintamos, qué extraordinaria, la gloria del Señor. No, el clamor de la medianoche es de lloro. El clamor de la medianoche. Y yo quiero que tú estés escuchando la voz de Dios, estés escuchando la palabra de Dios, estés escuchando la administración del Señor. No seas como este siervo negligente, escondí lo que tú me diste. Nosotros como pastores, como ministros, tenemos que decir, Señor, esto me diste, Señor, y aquí quiero devolvértelo. A nosotros no nos van a juzgar, por cuánta gente metimos en la iglesia. No. No nos van a juzgar por cuánta gente se sanó, cuántos milagros se produjeron, cuántos templos se compraron, cuántas radios se compraron. Nos van a medir por cuánto multiplicamos y cuánto le devolvimos al Señor. ¿Cuánta gente entró? ¿Cuánta gente entendió el mensaje? ¿Cuánta gente amó su venida? ¿Cuánta gente se puso a buscar el rostro del Señor? Yo quiero decirte que hoy es mi mensaje. Hoy es la palabra que tengo. A veces quiero decir, voy a hablar de estos temas. Hay otros ministros, otros pastores que lo dan. En mis inicios como pastor, busqué una línea y queríamos con mi esposa tener una línea y seguir una línea y viajé a otros países buscando. Y podría haber sido muy famoso en medio de este grupo de ministros de alto nivel. Conocido, muy conocido. Pero un día me di cuenta que su mensaje nunca incluía al Señor en su venida, nunca incluía buscar la santidad. Su mensaje no era ese. Y dije, Señor, no es este el lugar. Fuimos a otro. En el primero no se creían, no tomaban en cuenta los ministerios. Era algo muy mecánico. Una mercadotecnia, una máquina de hacer
una máquina de hacer gente, pero sin convicciones, sin raíces profundas. Empecé a mirar en otros lados y empecé a ver cómo otros crecían y se multiplicaban y tenían sueños y grandes. Y yo dije, sí, eso debe ser, ese debe ser el mensaje. Ser grande, ser influyente, tener congregaciones mega iglesias, eso debe ser. Ser influyente, que todos te conozcan y que sepan y que puedas ir y tocar a lugares, a naciones. Eso debe ser, ese debe ser el mensaje. Y otra vez el Señor me habló, me dice, no es ese. Y yo amo mucho a mi pastor, mucho lo amo a mi pastor, a mi apóstol. Lo honro, lo respeto tremendamente. Porque siendo un hombre muy importante y de mucha influencia quizá en su país, tiene las agallas de señalar y de no tener compromiso alguno con nadie, con nada, solo con su Señor. Y cuando escuché el mensaje, me enamoré de Cristo más. Y aunque mis cantos, aunque la composición de mis cantos siempre tenía que ver con Cristo, me enamoré de Él mucho más. Hoy quiero que tú te enamores de ese Señor del cual yo me enamoré. Y quiero predicarte este mensaje. Yo no quiero ser que le digan, quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil. ¿Quién es el siervo inútil? El que hace solo lo que se le pide. El siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor nos ayude para que podamos nosotros estar preparados. Hay 2 jueces en la Biblia, en el libro de Jueces. Uno Gedeón, el otro Sansón. Los 2 eran jueces, los 2 fueron llamados. Y los 2 tuvieron una actitud a la medianoche. Uno estaba despierto, estaba atacando a los enemigos, estaba ejerciendo la espada y la gente gritaba a su alrededor, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y tenían antorchas en sus manos. Y destruyeron a sus enemigos. El otro, a la medianoche, estaba dormido. Y de ira agarró las puertas y se las llevó. Y luego al volver encontró a Dalila, que fue su perdición. A la medianoche. Y yo cada día veo que el reloj de Dios está llegando. Y está diciendo, hay algo que se llama el reloj del Apocalipsis. Y este reloj se creó para ir viendo todos los eventos que están aconteciendo y cuando él avanza, puede avanzar o retroceder, es un reloj. Y hoy, ese reloj del Apocalipsis, usted lo puede buscar, búsquelo como el reloj del Apocalipsis. Creo que está como en 110 segundos. 1 minuto y algo. A punto de pegar. De pegar a las 12, a la medianoche. Y cuando yo lo miro, a veces dice, no, ahora hay pruebas nucleares, hay problemas sociales, hay enfermedades, hay pandemia, y el reloj está por llegar ya. Digo, qué increíble que las piedras están hablando. Qué increíble que las piedras nos están diciendo que está llegando el tiempo y la iglesia dormida. La iglesia jugando. La iglesia
llorando, sin aceite. Algunos con aceite, pero dormidos. El Señor nos ayude. Porque este es el tiempo que Dios escogió. Este es el tiempo que Dios ha señalado para que nosotros podamos buscarlo. Este tiempo, ¿sabe cómo se llama en la Biblia? Se llama tiempo de purificación. Y esta purificación nosotros la vamos a encontrar, porque todo el que se purifica, todo el que se purifica, el Señor lo va a ayudar. El Señor te va a guiar. El Señor te va a señalar y vas a poder alcanzar ese tiempo maravilloso de las bodas del Señor. Dice, dice Juan 2:6, y estaban allí, estoy hablando de las bodas de Caná, las bodas de Caná de Galilea, y dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido muchos, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo estoy preparándote y voy a sacar de la purificación. En las tinajas de la purificación, las voy a ocupar para que esa purificación te traiga a ti gozo. Pero cualquiera que no quiera purificarse en este tiempo, no va a vivir el tiempo de gozo. Purifícate ahora para tener gozo después. Y no quieras tener gozo ahora, andar gozándote ahí, riéndote o haciendo lo que a ti te gusta. Porque si no te van a purificar. ¿Y cómo te van a purificar? En la gran tribulación. El que se purifica ahora tiene gozo después. Pero el que quiere tener gozo ahora y pasarlo bien ahora, lo van a purificar después. El Señor nos ayude. Hoy es el día para buscar al Señor. Hoy es el día para pedirle que nos ayude. Yo quiero orar por ti. Quiero orar para que el Señor traiga esa palabra de Cristo. Viene, se oye la voz y la voz se tiene que oír. El esposo viene. El esposo viene. El esposo viene. Pero usted no sea de las que está dormida. Usted sea de las que viene con él. De las que está atenta, de las que está velando. De las que busca. En el coro, en ese coro famoso que dice, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y dice, estarás tú velando como las 10 vírgenes. Ese canto está totalmente fuera de Biblia, fuera de Biblia. Primero, no estaban velando, estaban durmiendo. Y segundo, no eran novias, eran doncellas. El esposo venía de vuelta y si ya venía casado. No iba a casarse, ya venía casado. Ya venía a las bodas. El matrimonio ya había sido. Entrarán a las bodas. La boda es la fiesta. No es el matrimonio. Solo la esposa entra al matrimonio. Las doncellas a la fiesta. Wow. El Señor nos ayude. Quiero orar por ti. Padre eterno,
Yo te doy gracias por este día. Te doy gracias porque nos ayudas, Señor, porque pones, Señor, esta palabra y en nuestro corazón para poder ser guiados, Señor, catartizados, Señor, instruidos en lo que tú tienes preparado para nosotros. Yo te ruego que nos ayudes, Señor, y que cada día tú pongas de tu espíritu, de tu palabra, que nos reveles, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Que nos ayudes, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, tu palabra dice, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos y no quisiste? Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por todo lo que tú haces. Señor, y te pido que me ayudes. Señor, no son las multitudes las que van a hablar por nosotros. No será el hablar mucho en lengua o hacer muchos milagros. Señor, el talento que necesitamos devolverte es, tanto me diste, tanto te multipliqué. Señor, poder entrar con tus hijos y presentarlos, Señor, delante de ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para presentarnos delante de ti, Señor, sin mancha, y vivificar nuestros espíritus. Que nuestros espíritus sean guiados por ti, Señor. Dios eterno, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos, Señor, a no decaer. Ayúdanos, Señor, a no perder el rumbo. Guía a tu pueblo, Señor. Guíame a mí. Guía a los ministros, a los pastores, Señor. Guíanos para edificar a los santos. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre. Amén y amén. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.